Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos con esta teología del libro de Josué. Nosotros estamos mirando así de una manera un poco más rápida todo lo que significan estos capítulos. Recordemos que este libro nos enseña y nos habla y se está confirmando y reafirmando, subrayando el tema de la conquista de la tierra. Y por lo tanto, todo lo que ahora nosotros estamos viendo y leyendo sobre los nombres de las fronteras, de las ciudades, esto está implicando para el autor sagrado y también para el israelita la seguridad de que este es el territorio que a ellos les corresponde. Este es el territorio que ellos han conquistado y por ende, esta es la tierra prometida. Nosotros miramos ahora lo que viene a continuación en el capítulo 17. Nos pone sobre la tribu de Manasés. También la tribu de Manasés le tocó en suerte una parte del territorio, porque él era el primogénito de Josué. Pero Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era un hombre belicoso, y había recibido la región de Galaad y la de Bashán, y por eso la suerte correspondió a los otros clanes de los hijos de Manasés, a saber, a los hijos de Abiezer, los hijos de Yelec, a los hijos de Azriel, a los hijos de Sequén, a los hijos de Semidá. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijos de José, con sus respectivos clanes. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos varones. Sus hijas se llamaban Mahla, Noá, Joglá, Milcá y Tirsá. Estas se presentaban al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes y les dijeron: el Señor ordenó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Y conforme a la orden del Señor se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. Así Manasés obtuvo en suerte 10 porciones de territorio, además de la región de Galaad y de Bashán, que está al otro lado del Jordán, ya que las hijas de Manasés recibieron una herencia entre sus hijos. La región de Galaad pertenecía a los hijos de Manasés. La frontera de Manasés por el lado de Aser era Mijmetad, que está enfrente de Shiquén. Luego seguía hacia el sur hasta Yesiv, la fuente de Tapúaj. El territorio de Tapúaj pertenecía a Manasés, mientras que Tapúaj, en los límites de Manasés, pertenecía a los efraimitas. Luego la frontera bajaba al torrente de Caná e iba a terminar en el mar.
Al sur del torrente hay unas ciudades de Efraín, en medio de las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés se encuentra al norte del torrente. Al sur del territorio pertenecía a Efraín, al norte de Manasés el mar le servía de frontera y lindaban con Asher con el norte y con Issacar por el este. Además, Manasés tenía en Issacar y en Asher a Bet-Shean y Bleán y Dor, con sus respectivas ciudades dependientes, y a sus habitantes en Dor, de Taanac y de Megiddo, las tres alturas con sus respectivas ciudades dependientes. Los hijos de Manasés no lograron conquistar esas ciudades y los cananeos pudieron permanecer en aquella región. Pero después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagar tributo, aunque no llegaron a desposeerlos. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué nos has asignado como herencia en el sorteo una sola porción de territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso, ya que el Señor nos ha bendecido tanto? Entonces Josué le respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques y talen allí a su gusto en la región de los pericitas y de los refaitas, porque la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ustedes. Los hijos de José dijeron: la montaña no nos basta, y en las llanuras todos los cananeos tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Shean y sus ciudades dependientes, como los de la llanura de Yezreel. Josué respondió a la casa de José, es decir, a Efraín y Manasés: ustedes son un pueblo numeroso y tienen mucha fuerza. No tendrán solamente una porción, porque la montaña les pertenecerá. Y si ella está cubierta de bosques, la talarán y será de ustedes hasta sus límites, ya que desposeerán a los cananeos por más que tengan carros de hierro y sean muy fuertes. Bueno, esta es entonces una presentación de todo lo que significa siempre la lucha por la tierra. Se dan cuenta aquí entonces también cómo le está diciendo: tienen que ir, ¿verdad? Y tienen que luchar por su tierra, no pueden estar esperando. Ciertamente que en un sentido también teológico nosotros podemos esto entenderlo como una lucha, ¿verdad? Por la vida, por la tierra, por la dignidad, todo lo que significa entonces el poseernos a nosotros mismos, el poseer la dignidad dentro de la propia vida, la propia comunidad. Fíjense en esta introducción, el 1a. Dada la referencia, primero la referencia de la primogenitura de Manasés, resulta extraño que se hable de su territorio después de hablar de Efraín. Por eso algunos proponen trasladar, ¿verdad? O sea, primero se tendría que hablar de Manasés, ¿verdad? Por ser el primogénito. Entonces es como que tal vez se puso equivocadamente, se puso después. Tendría que ser al inicio, según, ¿verdad?, la cultura, que ellos eran tan detallistas y también miraban mucho esta cuestión. El primogénito siempre tiene que estar por delante. Y sin embargo, en este caso se pone después la primogenitura de Manasés. Luego, en el 1b, nosotros vemos la heredad de Maquir. A Maquir le corresponde Galaad y Bashán, aduciendo que era un guerrero. Esto sugiere que hubo que conquistarla, como se indica siempre en el libro de los Números. Los maquiritas, descendientes de Manasés, fueron y conquistaron Galaad y expulsaron a los amorreos que habitaban allí. Pero las tradiciones sobre la heredad de los maquiritas no son uniformes. En el libro de los Números, Deuteronomios, no se habla de Bashán, ¿verdad? En el libro de Josué aparece algo. Lo que les toca de Bashán, de los maquiritas, son las ciudades de Astarot, Esdrei. Bueno, todo esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Cómo se va subrayando la heredad de ciertos clanes, en primer lugar, y por otra parte también de ciertos personajes dentro de esa misma heredad del clan. Ahora tenemos en los versículos 2 al 6, tenemos la heredad de los hijos de Manasés. Se ofrecen los nombres de los otros 6 hijos varones de Manasés y la genealogía de Salofiyad. En esta visión tenemos 2, ¿verdad? Que es Jefer,
uno de los hijos de Manasés y otro que es el bisnieto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la libertad cristiana. En la carta a los Gálatas, San Pablo quiere dejar en claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que hay que estar atentos para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad. Por eso nos invita a mantenernos firmes en la libertad que recibimos por medio del bautismo. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Solo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el Espíritu. Por otra parte, Jesús es la verdad que nos hace libres. Sin embargo, vivir en la verdad no es fácil. Es un camino arduo y fatigoso. El Señor nos interpela, cuestiona lo que somos realmente, pero nos guía y nos sostiene con su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Pidamos al Señor que nos conceda abrir nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra verdad más profunda. Así nuestra vida será transformada y caminaremos hacia el bien plenamente libres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Tercera audiencia en el proceso contra el excardenal Angelo Becciu y otros 9 acusados en el proceso por la gestión de fondos reservados de la Secretaría de Estado. La defensa había solicitado la anulación del proceso, pues el sumario preparado por el fiscal tiene bastantes lagunas. Por eso, los 3 jueces han ordenado que comience de cero la instrucción de parte del proceso contra el cardenal Becciu y otros 6 de los 9 acusados. El fiscal deberá interrogar a los acusados para poder completar el sumario, algo que debería haber hecho antes. Significa que caen 2 acusaciones contra el cardenal Angelo Becciu, la de incitar a subordinados a cometer acciones ilegales y la del desvío de 100.000 euros a la cooperativa de su hermano. También caen todas las acusaciones contra uno de los imputados, el intermediario Raffaele Minchone, quien vendió al Vaticano por 200 millones de euros el edificio de Londres, escondiendo que tenía una hipoteca de 150. La otra gran novedad es que el fiscal deberá entregar a los defensores el vídeo con la declaración completa de Alberto Perlasca, exresponsable de los fondos reservados de la Secretaría de Estado. Alberto Perlasca pasó de ser imputado a testigo tras ayudar a reconstruir todo el entramado de pagos. El tribunal ha pedido que se aclare si cometió algún delito. El juicio por los otros cargos continuará el próximo 17 de noviembre. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos hablando aquí sobre la heredad de los hijos de Manasés. Estamos en el capítulo 17 del versículo 2 hasta los versículos 6. De los distintos clanes que nosotros tenemos, manasitas, es decir, de Manasés, enumerados en los versículos 2 al 3, el único que tiene cierta importancia en la historia posterior es la de Abiezer, al que pertenece Gedeón. Entonces, aquí va a aparecer también otro gran personaje, ¿verdad? En el libro de los jueces vamos a encontrarlo, es Gedeón. En los versículos 3 y 4, el caso de las hijas de Zelofiyad ha sido tratado con detenimiento ya en el libro de los Números, capítulo 27, donde plantean sus reivindicaciones a Moisés. Y Dios accede a su petición. Ahora se recoge este tema, estableciendo un nuevo punto de contacto entre el Tetrateuco y los profetas anteriores. Ahora, en el versículo 5 aparece cuando dice: el Señor ordenó a Moisés, así como el Señor ordenó a Moisés. A los clanes manasitas corresponden 10 partes, además de Galaad y Bashán, 5 de los varones y 5 de las mujeres. Aunque se han enumerado 6 varones, ténganse en cuenta que uno de ellos solo tiene descendencia femenina. Se usa la imagen de echar la cuerda para delimitar la heredad, pero la expresión no vuelve a usarse en los capítulos relativos al reparto de la tierra. En el versículo 6, que nosotros encontramos aquí, también, ¿verdad?, se pone en esta distribución lo que le va diciendo: ya que las hijas de Manasés recibieron una herencia entre sus hijos, la región de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. La expresión los otros hijos de Manasés, tiene aquí un sentido distinto de lo anterior, tomando como punto de vista a los maquiritas. Los otros hijos son los residentes en Cisjordania. Partiendo de estos grupos, los otros hijos son los de la Transjordania. Resulta raro que solo se mencione a Galaad, silenciando a Bashán, es decir, aquí no aparece. Pero ya dijimos en Número de Deuteronomio, no se hablaba de Bashán.
Y después vienen las fronteras que están al sur de Manasés. La frontera sur de Manasés corresponde a la norte de Efraín. Allí se limita a la escueta indicación de que comienza en Tapúaj y avanza por el torrente Caná hasta el Mediterráneo. Aquí se completa algo más. La frontera toma como punto de partida Micmeta y de allí se dirige hacia el sur. Pasa por Yasub en Tapúaj, en el supuesto que se trate de dos localidades distintas. El torrente Caná y termina luego en el Mediterráneo. Para las distintas localidades, entonces nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad?, cómo se hace esa distribución. Ellos están bien preocupados, ¿verdad?, en el sentido de marcar territorio, decimos nosotros, es Shakana. Era la lucha por la tierra, y entonces ellos están mostrando bien y marcando ese territorio. Después ya viene la frontera en la parte occidental, en la parte norte y en la parte este. De manera escueta se da a entender que el límite occidental es el Mediterráneo y se afirma que la frontera norte constituye la tribu de Asher y la oriental de la tribu de Isaacar, ya que en ninguno de esos casos se describe el curso de las fronteras. No sabemos por dónde transcurría exactamente. Además, las referencias parecen inexactas. La frontera del este parece lógicamente el Jordán y la del norte la constituirán las tribus de Isaacar. Bueno, esto es entonces con respecto a la frontera occidental. Y luego tenemos ya también, siempre en este esquema, siempre primero es la parte fronteriza, los límites, y luego las ciudades de nuevo que están dentro de estos límites que les pertenecen. Así tenemos las ciudades manasitas, es decir, de Manasés dentro de Isaacar y Asher. Fuera de lo que sería territorio estrictamente manasita, se indican diversas ciudades que en teoría serían de Isaacar y de Asher, pero que corresponden a Manasés. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces las ciudades tienen una importancia, a pesar de que está fuera de los límites. Bet-Shean, por ejemplo, Iblan, Dor, Endor, Taanac y Meguido. En Jueces 1:27 mencionan las mismas ciudades, a excepción de Endor, pero en orden distinto. Bet-Shean, Taanac, Dor, Iblan, Meguido. En ninguno de los dos casos queda claro el orden que se sigue, ya que no se tiene en una línea, ¿verdad?, este-oeste, como cabría esperar al empezar por Bet-Shean. En ambos casos se añade después a continuación en línea con afirmaciones parecidas del capítulo 15, 63 y 16 y 10, que Manasés no consiguió ocupar esas ciudades, sino solo someterlas a tributo, conociendo la importancia de esas ciudades y su valor estratégico. No extraña que siguiesen siendo cananeas. En los capítulos 11 y 13 coinciden en gran parte, a veces también literalmente coinciden todo esto. Es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se van nombrando, van diciendo, hay algunas que están incluso fuera de ese límite, pero entonces, ¿y cómo hacemos? Pero ahí está nuestro clan, ahí está nuestra familia, ahí está nuestro grupo. Entonces, estas ciudades también nos pertenecen, a pesar de que ya están dentro de otros límites de otras tribus. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo interesante, el capítulo 17. Siempre nos están hablando sobre los límites, las fronteras y las ciudades que pertenecen a cada uno de los clanes. Recordemos que la teología después de la conquista era esta segunda parte, desde el capítulo 12 prácticamente, o 13 si queremos decirlo así, comienza la distribución de la tierra. Upeanaco libro llevas a upear, entonces es un poco arduo, un poco pesadito, ¿verdad? Porque te vuelven a decir siempre cuáles son las fronteras, cuáles son los límites de aquí para allá, al sur, al norte, al este, al oeste, en fin. Y algunas veces con algunos detalles interesantes. Aquí, por ejemplo, en el 17, estábamos diciendo que incluso hay algunas ciudades, en este capítulo 17, que pertenecen, ¿verdad?, a los de Manasés, pero que están fuera incluso de su territorio, es decir, de los límites, pero que son. Y vamos a mirar un poco estas ciudades de Manasés, manasitas, dentro de otro clan, que es justamente el clan de Isaacar y el clan de Asher. ¿Cómo es eso, verdad? Podemos decir. Esto lo encontramos en los versículos 11 al 13. 11 al 13 te dice muy bien que estas son las ciudades que están fuera de su territorio, pero que le corresponde a ellos, ¿verdad? Dice, además, ahí está, además,
Manasés tenía en Issacar y en Aser a Bet-Seán, Ibleán y Dor, con sus respectivas ciudades dependientes, y a los habitantes de Endor, de Taanac y de Megiddo, las 3 alturas con sus respectivas ciudades dependientes. Los hijos de Manasés no lograron conquistar estas ciudades y los cananeos pudieron permanecer en aquella región. Bueno, así te va explicando que existe. Vamos a mirar un poco estos detalles. Fuera de lo que sería territorio, decíamos justamente, estrictamente manasita, es decir, de Manasés, se indican diversas ciudades que en teoría serían de Issacar y de Aser, pero que corresponden a Manasés: Bet-Shean, Iblan, Dor, Endor, Taanac y Megiddo. En el libro de los Jueces, capítulo 1, 27, menciona estas mismas ciudades, a excepción de Endor, pero en orden distinto. Bet-Shean, Taanac, Dor, Iblan, Megiddo. En ninguno de los 2 casos queda claro el orden que se sigue, ya que no se atiene a una línea este-oeste, como cabría esperar, ¿verdad?, al empezar por Bet-Shean en ambos casos. Se añade a continuación, en línea con afirmaciones parecidas, luego que Manasés no consiguió ocupar, dice, esas ciudades, sino solo someterlas a tributo. Conociendo la importancia de esas ciudades y su valor estratégico, no extraña que siguiesen siendo cananeas. Los versículos siguientes, 11 al 13, coinciden en gran parte, a veces literalmente también, con el libro de los Jueces. Vamos a mirar un poco. Bet-Shean, ¿dónde está Bet-Shean? En las confluencias de los valles de Jezreel y del Jordán, atribuida a Manasés, pero esa tribu fue incapaz de conquistarla. En sus murallas fueron colgados los cadáveres de Saúl y sus hijos, y de allí los recogieron los de Yabesh de Galaad. Durante el reinado de Salomón forma parte del distrito administrativo con capital en Megiddo. Sobre las excavaciones, véase entonces algunos de estos elementos arqueológicos muy interesantes de lo que nosotros estamos viendo y estudiando. Luego está Iblam, importante ciudad durante la Edad de Bronce, mencionada en los archivos egipcios como ciudad, como rey, y en la lista de ciudades conquistadas también por los de Egipto, Tumosis III principalmente. Ocosías de Judá fue herido mortalmente por Jehú en la cuesta de Gur, a las afueras de Iblam. Generalmente se la identifica con Irbet Bel Amé, que defiende el paso más oriental de la montaña de Efraín a la llanura de Jezreel, junto con Yocneán y Megiddo. Era una de las fortalezas que custodiaba el acceso a dicha llanura. Después tenemos la ciudad de Dor. Se la menciona por primera vez en la inscripción de Ramsés II. Es posible que fuese fundada durante el Bronce tardío II, poco antes del reinado de este faraón Ramsés, ¿verdad? Y entonces, cuando florecieron las relaciones comerciales entre la costa oriental del Mediterráneo y las islas de Egeo, su puerto es mencionado en el relato de Wen Amón. Aparece entre las ciudades cuyos reyes fueron vencidos por Josué. Durante el reinado de Salomón fue la capital de 4 distritos administrativos gobernados por Abinadab, yerno del rey, conquistada por Tiglat-Pileser III en el 731 a.C. Se convirtió en la capital de la provincia siria de Duru, que se extendía desde el Carmelo hasta Jaffa. Bueno, eso es Dor, ¿verdad? Luego tenemos Endor, localizada en la llanura de Esdrelón, patria de la pitonisa a la que consulta Saúl antes de la batalla entre los filisteos. Se la menciona también en el Salmo 83:11 como lugar en el que Barak derrotó a Sísara. Generalmente se la identifica con Irbe Safé, al norte de la llanura de Esdrelón. Bueno, luego tenemos otra ciudad que es Taanac,
fundada hacia el 2700 a.C. Se la identifica generalmente con el Ti'inik. Ocupa una posición estratégica a unos 150 metros por encima de la llanura de Israel. Se la menciona entre las ciudades cuyos reyes fueron vencidos por Josué. 12:21. Abundantes datos sobre su historia y arqueología. Bueno, y luego tenemos la ciudad de Meguido, esta es la otra. Entonces, todas estas están fuera, dice, pero que le pertenecen a Manasés. Tel Muteselim, en la parte occidental del valle de Jezreel, no lejos del Nahal Irón. A lo largo de este torrente corría la vía Maris, que unía Egipto y Siria. A su gran importancia estratégica se añadía la ventaja de sus dos fuentes de agua y del fértil valle cercano. Su rey aparece como uno de los vencidos por Josué. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos
consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas.
María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora nos encontramos con este episodio tan interesante del capítulo 17 siempre del libro de Josué. Estamos en la reclamación de la casa de José. Ahora hay un reclamo. Los versículos 14 al 18 de este capítulo 17, del 14 en adelante. Los hijos de José, aquí después de la distribución, de la explicación de estas ciudades que estaban fuera de los límites de Manasés, ahora se nos dice un reclamo, ¿verdad? Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué nos has asignado como herencia en el sorteo una sola porción de territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso, ya que el Señor nos ha bendecido tanto? Entonces comienzan las pequeñas quejas. Pero es una forma también, ¿verdad?, después de asegurar y de explicar el por qué ellos tendrán un territorio mayor también, ¿verdad? O sea, porque esto se está escribiendo a posteriori, se dice, ¿verdad? Y entonces, al comienzo es como que no tienen nada, pero después justamente por esa bendición, al final dice: ustedes no tendrán solamente una porción, le dice, ¿verdad? Porque las montañas les pertenecerán, y si ella está cubierta de bosque, la talarán y será de ustedes, hasta que sus límites, ya que desposeerán a los cananeos, por más que tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se está reclamando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos versículos parecen ofrecer un duplicado, de cierta manera, de la queja de la tribu de José. Un duplicado. Vuelve entonces la queja. Es una respuesta de Josué, lo que encontramos en el versículo 15, la queja de José de nuevo en el 16 y respuesta de Josué del 17 al 18. ¿Se trata de un auténtico duplicado o existe
algo nuevo, un progreso. Una lectura unitaria ofrece la siguiente imagen. Los josefitas se quejan a José de que les ha dado una sola parte. Lo de José, josefitas, José. A pesar de que son muchos, su reclamación resulta oscura porque en principio una suerte o una parte no significa que el territorio sea pequeño. Pero si relacionamos entre el texto 16, 1:4, donde se ha descrito la extensión global de la suerte de los hijos de José, podemos comprender su queja. Esa región es pequeña para un pueblo tan numeroso. Ahí está el argumento. Una región pequeña para un pueblo tan numeroso. Entonces, el por qué. Y viene la respuesta de Josué, aclara el sentido. Una suerte se trata de la serranía de Efraín. Si la serranía de Efraín les resulta pequeña, que se dirijan a los bosques, a la tierra de los fereceos y refaitas, al otro lado del Jordán. Eso es lo que le está proponiendo entonces Josué. Por consiguiente, lo que Josué propone a los josefitas, a la tribu de José, es que emigren al otro lado del Jordán. Esta tradición coincidirá también con el asentamiento de Maquir en Galaad, emigrar. Bueno, los josefitas, en vez de aceptar esta propuesta y sin ofrecer otra alternativa, siguen quejándose. La sierra es pequeña y no puede extenderse hasta el valle a causa de la frontera de los cananeos. Y la respuesta de Josué se orienta entonces a una línea distinta. Dentro de las serranías hay zonas boscosas pero aprovechables. El número y la fortaleza de los josefitas les permitirá eliminar los bosques y ampliar allí su heredad. Porque a los cananeos ciertamente no conseguirán vencerlos. Y ahí te pone luego y te dice, ¿verdad? Ellos están bien armados, tienen muchas cosas, va a ser imposible pelear contra ellos. Quizá la clave para entender este extraño pasaje consiste en la sutil diferencia con que comienzan las dos intervenciones de Josué. Si son muchos, les dice, son muchos y fuertes. La primera queja, los josefitas responden en tono algo irónico, proponiendo una gran misión de conquista. A la segunda, en la que reconocen su debilidad frente a los cananeos, responde animando, inspirando confianza y proponiendo una tarea asequible, limpiar la zona boscosa para hacerla habitable. Es como decir, bueno, ahí tienen delante, echen los bosques, hagan, habiten ahí. Y después ustedes, si son pueblo numeroso, Peñemón Bareteta, y entonces no tengan miedo. A pesar de que tengan muchos carros de hierro y todo lo que sea, Peñemón Bareteta, y van a poder contra ese pueblo. Conseguirán vencerlos. Algún autor, ¿verdad? Noz, por ejemplo, que no piensa en una lectura unitaria, admite dos tradiciones distintas aquí. La más antigua, contenida ya en los versículos 16 al 18, que por su estilo y contenido encaja muy bien con los relatos de Jueces 1:26. Se parte de una sola tribu de José. El contraste se plantea entre la montaña y el valle. Y a esa tradición antigua se añadieron los versículos 14 y 15, que la reinterpretan. Ahora se propone a los josefitas cruzar el Jordán para asentarse en la tierra de los fereceos y refaitas entre los torrentes de Yabok y Yarmuk. Esto es lo que le propone entonces. Entonces, bueno, atraviesen del otro lado, ¿verdad? Del río Jordán. El problema con esta teoría es que sería más lógico encontrar la reinterpretación después de la tradición antigua. Por otra parte, la reinterpretación usa un lenguaje a veces tan parecido que difícilmente podemos atribuirla a un autor distinto, ¿verdad? Un lenguaje que entra casi el mismo estilo, las mismas expresiones. Es difícil optar por la lectura sincrónica o diacrónica. En cualquier caso, encontramos aquí una curiosa tradición de lo que debió ser una primera deforestación de la cordillera central con vistas a facilitar la agricultura y el pastoreo. A diferencia del caso, ¿verdad?, de las hijas de Zelofiyad,
aquí las reivindicaciones se presentan solo a Josué. Bueno, estas son las cosas que van sucediendo también, ¿verdad? Con la cuestión de la distribución de la tierra. ¿Verdad? Aquí no solamente miramos como esa conquista de la tierra, sino que también lo miramos de un sentido nuestro, un sentido también espiritual. Aquí en el fondo, el autor sagrado, cuando te cuenta esa reivindicación por la tierra, es un poco lo que también nosotros tantas veces hacemos. Reivindicar la tierra, reivindicar la dignidad, reivindicar que cada uno tenga esa porción donde desarrollarse humanamente. Y bueno, concluimos con la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les proteja en su camino. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.